Muy bien, pues demos gracias esta mañana entonces por lo que hoy recibiremos. Padre, gracias porque tenemos el gozo de vivirte, de comprobar tu verdad cada momento y comprobar que es en realidad vida eterna lo que nos has dado. Tú estás presente en nosotros eternamente. Y ahora estamos aprendiendo a participar de tu naturaleza eternamente, sin interrupciones. Y queremos que este día nos hables tu verdad, nos testifiques de tu fidelidad y nos alientes con tu fe para permanecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada empezamos a tocar esta verdad tan importante que es la ayuda del Espíritu Santo está activa solamente cuando yo soy débil, cuando tú eres débil. Y empezamos a comprender que esta debilidad no tiene nada que ver con el vocablo humano de impotencia, sino que es completamente opuesto, porque es allí donde opera el poder de Dios, en mi espíritu, en tu espíritu, y de allí fluye entonces la vida divina. Esta condición, porque es una condición que cada uno tenemos que aprender a observar y a permitir, es de lo más importante en nuestra vida con Dios, dado que Él se ha hecho presente en nuestro espíritu para cumplir su promesa, la promesa de hacernos sus hijos. Entonces, debido a que Él tiene todo el poder, la capacidad, la naturaleza divina, etc., todo lo que la promesa es, viene a residir en el espíritu de cada uno de los hijos de Dios, en el mío, en el tuyo, en el de cada persona que recibe a Jesús, que recibe la adopción de hijos, porque no eres obligado a participar en nada, sino eres libre. Pero ahora viene este proceso de aprender a vivir como hijos. Y en Jesús se nos manifiesta, se nos revela por sus mismas palabras lo que Él vive eternamente con el Padre como Hijo de Dios. Y en esta verdad que se nos comparte está la explicación de cómo nos corresponde a nosotros vivir la vida de hijos. Entonces, ahí está el video de la semana pasada, cómo Dios nos introdujo a eso. Yo quiero retomar el verso 26 y 27 de Romanos 8. Y en realidad estamos solamente hablando de la primera frase, pero vamos a ver el contexto de esto, ¿no? Y de igual manera el Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque pedir como conviene no lo sé, pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles. Y el que escudriña mi corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. Bueno, el cuadro que venimos comprendiendo y recibiendo es este cuadro que acabo de describir, donde cada uno de nosotros somos la habitación de Dios. Dios
Padre, Hijo, Espíritu Santo residen en tu espíritu. Juan capítulo 14, Jesús dice, si me amas, guardas mi palabra y mi Padre te amará y vendremos a ti y vamos a habitar, a hacer nuestra morada en ti. Entonces, ya estamos claros en esta verdad. La habitación divina soy yo mismo, eres tú. Y hemos hablado de las enormes diferencias conceptuales que hay entre concebir a Dios externamente en el espacio, quién sabe cuál, ¿verdad? Y tener esta comunión o comunicación externa a un Dios invisible para vivir en contraste como hijos la comunión íntima donde no hay distancia entre Él y yo porque Él habita en mí, en mi espíritu. Y en 2 Corintios dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Te das cuenta? Entonces, empecemos desde ese cuadro. Soy habitación de Dios. Tú eres habitación de Dios. No hay distancia. Bueno, si esto ya es un hecho, entonces lo que ahora opera es el acceso constante a la naturaleza de Dios. Debido a que Dios vive en mí, yo tengo acceso a todo lo que Él es eternamente. Eso quiere decir sin interrupción. Pero ahí está el gran reto, porque donde todos batallamos hasta que entendemos lo que Dios nos está hablando, es precisamente en este asunto de, bueno, ¿por qué entro y salgo de comunión? ¿Por qué se apaga la comunión? ¿Por qué no puedo permanecer en comunión? Y es aquí donde tenemos que aprender a vivirlo, sí, Susi. Porque estamos tratando de entender cómo Él es uno con nosotros, cómo Él y el Padre son juntos con nosotros. Y hay veces separamos eso, ¿no? Entonces es más difícil entender la comunicación que realmente tienes, ¿verdad? Sí. Porque la separamos. Sí, estamos cambiando de naturaleza. Hay micrófonos abiertos, les suplico que los cierren, por favor. Nos oímos hablando. Estamos cambiando, estamos siendo traídos a la participación, y esta palabra es muy importante, como el Espíritu Santo lo dice en 2 de Pedro 1, a venir a ser participantes de la naturaleza divina. Nunca vamos a ser independientes en la naturaleza divina, sino participantes, porque la naturaleza divina reside en Dios únicamente. Y la única forma en que tú y yo podemos participar de su naturaleza es de ser hechos uno con Él. Y ahora entonces vamos a continuar comprendiendo en la revelación de Jesús lo que esto quiere decir. El Espíritu me ayuda en mi debilidad es una frase que en realidad necesito tener presente de manera constante, porque hablamos la semana pasada de Pablo, ¿no? Y que él era un hombre muy pudiente, muy capaz en sí mismo, y eso era su característica. Entonces, cuando él viene a Cristo y empieza a comprender, es una de las personas
en quien el testimonio de esto que estamos hablando se manifiesta más ampliamente. Y él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo llega a esta declaración? No como un cliché o una frase poética, sino como una realidad permanente en su vida, ¿no? Y parte de su proceso nos cuenta en 2 de Corintios que le es dado el conocer cosas que inclusive él las puede ver, pero no le es dado comunicarlas a otros. O sea, no le es dado permiso de comunicarlas en ese tiempo. Y él necesita permanecer humilde. Él necesita permanecer recibiendo. Y este es el sinónimo de debilidad que hoy queremos comprender. Es mi debilidad es el estado en el que soy receptivo a la ayuda del Espíritu, ¿sí? A la vida de Dios, a la naturaleza divina. Y cuando yo soy fuerte en mí mismo, entonces estoy rechazando el que se me ministre o se me haga partícipe de la naturaleza de Dios. Pablo tiene esta condición en su cuerpo, algún tipo de aflicción, y él dice que viene a Dios 3 veces y le dice, por favor, quítame este problema. Y Dios le dice, no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quiere decir esto entonces que todos tenemos que tener algún tipo de aflicción corporal para poder ser débiles? No. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que sin comprender esta verdad de cómo es Jesús y cómo Él vive su vida como Hijo de Dios, todos, sin excepción, vamos a estar batallando con querer hacer las cosas. Y aunque tú quieras hacer las cosas de buena manera y con una buena intención para agradar a Dios y portarte bien y todo eso, el problema es que te niegas, con esa acción de querer hacer, te niegas a participar de la naturaleza de Dios. Aunque de todas maneras te da libertad de hacer lo que... Sí. Digo, te respeta todavía y haces lo que tú vas a hacer de todas maneras. Por eso muchas veces estamos en los líos que estamos porque sabemos que está mal y lo hacemos, ¿no? Porque no está... Y uno dice, ¿y por qué me dejó Dios hacer esto, no? Pero en el caso de Pablo, había algo que a lo mejor Dios conocía en él, digo, por su pasado, que fue tan fuerte de carácter y tan perseguidor de los cristianos. Perseguidor. Ajá. Entonces, de todas maneras, Dios, él quería ser usado por Dios, por él, ¿no? Por Dios. Entonces, ahí hay un poquito de dices, ok, ¿y por qué lo hizo en Pablo? Y en nosotros nos deja hacer lo que quieramos. También Pablo podía hacer lo que quería. De todas maneras. Sí. Pero ese recuerdo siempre estaba para que él pudiera permanecer, quizás, ¿no? Es la respuesta a su oración Okay. de querer ser uno con Dios. Entonces hoy añadimos a la semana pasada, y yo de veras les aconsejo que retomen lo que Dios nos habló la semana pasada, lo integren a esto, porque esta es la práctica diaria de la participación en la naturaleza divina. O aprendemos a hacerlo, como Susi está diciendo, eres libre, no vas a ser obligado a participar. Pero para participar no puedes traer a la comunión con Dios tu propia capacidad. ¿Sí? Porque
Él es el único que va a operar su vida. Y o bien se lo aprendes a permitir o no. O bien le permites a Él darte su vida constantemente y en el instante en que la recibes, la vives, y cuando dejas de recibirla, dejas de vivirla. Porque la vida divina te es dada en la comunión que tienes con Dios. Y Él está en ti para estar en comunión contigo. ¿Sí? Pero yo necesito aprender a permanecer en comunión con Él. Cuando ya no tenemos comuniones, que ya Pues estamos fuera, ¿no? De inmediato se nos nota, ¿no? Claro. De inmediato todo cambia aquí adentro porque no le estoy permitiendo a Él darme su vida. Bien, entonces regresemos a este punto y veámoslo en Jesús. Hay dos escrituras importantísimas que hemos empezado a tratar para entenderlo en Jesús. La primera está en Juan el capítulo 5. Y el verso 19. Y esta declaración de Jesús es enormemente importante para nosotros, porque poder recibir hoy esta revelación de cómo vive Jesús la vida divina, cómo opera en Él mismo la vida divina, nos va a permitir vernos en este mismo ambiente, en esta misma relación que Él tiene con el Padre. Y por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida para traerte a ti y a mí, al Padre. Versículo 19, Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ok. Primero, detengámonos en la frase inicial. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esta es una declaración absoluta. ¿Sí? No dice, de vez en cuando yo hago algunas cosas por mi cuenta, sino que está diciendo que esto es algo eterno. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esto es como opera la naturaleza divina. ¿Sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el concepto que siempre inicialmente brinca es, bueno, vemos a un papá con su hijo y el papá le dice al niño, mira, así se agarra una taza, ¿no? Y le da instrucciones de cómo agarrar la taza y así se toma y entonces el niño agarra y lo imita, ¿verdad? Y ese es el concepto que podríamos tener. Pero esto no es lo que Dios nos está diciendo. Porque Jesús explica en Juan capítulo 14, yo y el Padre somos uno. El Padre vive adentro de mí. Y el Padre es el que hace las obras, no las hago yo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús en Juan 5 está diciendo, yo no hago nada por mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra, y entonces hago lo que el Padre hace, está hablando de lo que es la vida en uno. La vida divina es la vida en uno. Y vamos a
comprenderlo un poquito más claramente el día de hoy. ¿Cómo opera la vida divina en Jesús? Pues la vida divina en Jesús opera en que Él no funciona como un ser humano que ve algo y decide por sí mismo qué quiere hacer con eso que ve. Y mide su propia capacidad y se mueve a hacerlo. Por ejemplo, el caso de el ciego, Bartimeo. Ahí está este ciego de nacimiento. Jesús pasa por allí y sabemos que el ciego termina siendo sanado. Pero para toda la gente, ellos, y quizá la mayoría hemos interpretado al leer la historia, que Jesús tomó lodo y con o tierra y con su saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos del ciego y mandó al ciego a lavarse en el estanque de Siloé, y el ciego empezó a ver medio borroso y luego ya empezó a ver mejor y por primera vez en su vida pudo ver. Jesús hizo eso. Pues Jesús dice, no, no soy yo. Es el Padre que vive en mí. Y la razón por la que tenemos que hablar de esto con mucho tiento y con mucha especificidad es porque si no tomamos tiempo para comprender cómo opera la vida divina en Jesús, no vamos a entender cómo opera en nosotros. Pero hoy vamos a comprobar que en realidad ya hemos participado con Dios de la naturaleza divina en ocasiones. Y vamos a poder ver el paralelo entre cómo vive Jesús su vida y cómo la vivimos nosotros. Entonces regreso al ejemplo de Bartimeo, el ciego. Ahí está el ciego. Jesús nunca, por lo que Él nos muestra aquí, en su propio testimonio de cómo Él vive, Él nunca pensó, híjole, ¿qué hago con este ciego? ¿Lo sano o no lo sano? ¿Cómo lo sano? Pues voy a inventar aquí algo. Eso es el proceso humano, ¿te das cuenta? Independiente. Haciéndolo solo. Haciéndolo solo. En la naturaleza de Jesús, Él ve al ciego con sus ojos físicos, pero en su espíritu está viendo al Padre. ¿Qué me muestras, Padre? ¿Qué quieres hacer con este hombre? Y el Padre le muestra en su espíritu lo que Él quiere hacer. Y entonces el Hijo actúa eso que el Padre quiere hacer. Y el ciego es sanado. ¿Te das cuenta? El punto clave no es que el ciego sanó. Ese es el fruto. El punto clave es lo que ocurrió en el espíritu de Jesús. En contraste, me voy a ir hoy al asunto de la multiplicación de los panes, ¿no? Es otro ejemplo. Es que en la vida de Jesús así es siempre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, la gente tiene hambre, son decenas de miles de personas que están allí con hambre. Y cuando Jesús vienen y le dicen los discípulos, la gente ya tiene mucha hambre y está muy lejos a donde van a conseguir comida y se van a desmayar y necesitas despedirlos y toda la lógica humana, ¿no? Él no está escuchando a los discípulos dar sus razones y procesando solo eso que ellos les dicen. Él está escuchando a su Padre en su espíritu. Padre, la gente tiene hambre. ¿Qué quieres hacer?
cuando Él dice, denle ustedes de comer, Él está dándoles las palabras del Padre. En Juan 17 Jesús está hablando con su Padre y le dice, yo les he dado tu palabra. No está hablando de los libros de Isaías y de Ezequiel y de Daniel y de el Pentateuco. Está hablando de las palabras que salieron de su boca. Cada vez, las palabras del Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es cómo opera la vida de Jesús. Y el resultado es, las obras del Padre se realizan. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Quiero ahora invitarte a enfocar la palabra no puede, o la frase no puede. ¿Sí? No dice, elige no poder, sino dice, no puede. Y quizás porque siempre hemos visto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como tres, que yo sé que hay uno, pero siempre lo identificamos como tres. Entonces, ahorita estoy viendo, ok, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno, y siempre lo oímos, pero tres, ¿entiendes? O sea, como que es un poquito, ok, entonces no puede hacer uno algo nomás por sí, porque Exacto. es lo que Él quiere que veamos nosotros, ¿no? Que no, la uno, el ser uno con Él. Wow, entonces sí, en la mentalidad de nosotros como humanos siempre vemos tres, uno, pero lo separamos para poder comprenderlo, ¿no? Pues solo para poder ser traídos a la invitación de vivirlo, ¿no? Vivir el ser uno con Dios, porque es entonces cuando lo entiendes. Ahora, tomando esto de el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, yo quiero invitarte a pensar en las ocasiones en que tú has participado de la naturaleza de Dios. ¿Sí? No es algo que lograste, es algo que permitiste. ¿Sí? Y no es algo que puedes generar a tu gusto. No lo puedes manipular, no puedes falsificarlo, ¿sí? Porque es algo divino, la paz de Dios en ti. Por mucha meditación que hagas o que digas paz, 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 no puedes crearla. Pero cuando la recibes y opera en tu espíritu, la disfrutas. Entonces, eso está comprobando las palabras de Jesús. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, Él no puede hacer nada por sí mismo y tú y yo tampoco. ¿Sí? Es en la comunión con el Padre que se manifiesta la vida de Dios. Y el enfoque no está, por eso les dije, no es, lo importante no es que sanó el ciego, que comieron las multitudes. Lo importante es lo que ocurrió en Jesús, esta comunión de donde nació todo lo demás. Ok, pero hay algo todavía más que va a explotar aquí. Porque hasta ahorita pudiéramos quedarnos con la noción entonces de que el Hijo pues nada más es como un útil o una herramienta del Padre, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo que el Padre no puede hacer. Juan capítulo 1. Y es muy importante porque estamos siendo invitados a comprender lo que es ser uno con Dios y cómo Dios es uno. Los primeros 3 versos.
dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta porción está hablando de Jesús, del Hijo. Para aquellos que necesiten clarificarlo, el versículo 14 lo especifica, porque dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es porque es Jesús que vino hasta aquí. Es Jesús, solamente Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces el Verbo está hablando del Hijo. Bien, ahora, acabamos de por lo menos ser introducidos a esta característica eterna del Hijo en Juan capítulo 5. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Pero ahora, mira lo que dice el verso 3, hablando del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Ahí está la comunicación. Ahí está la operación divina del Uno. El Padre tampoco hace nada por su cuenta. Solamente crea con su Hijo. Sin Él, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto nos abre los ojos a poder entender que todo lo que existe es el fruto de esta comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Padre no hace nada por sí mismo. En uno hacen todo. Y eso es lo que se manifestó aquí en la tierra. Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, hasta que no vino el Hijo y se hizo carne y habitó entre nosotros, nadie jamás había visto a Dios, pero el Hijo le ha manifestado, le ha dado a conocer. Entonces, todo eso es asombroso, es hermoso, es maravilloso, pero se aplica a nuestra vida como hijos, porque es exactamente igual. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Como humanos, si queremos regresar a la esclavitud y a la vergüenza humana, pues claro que podemos hacer barbaridad y media. Pero en lo divino no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Padre nos muestre. ¿Sí? Y cuando el Padre nos muestra y nos movemos voluntariamente a permitir que lo haga, entonces el Padre va a hacer sus obras. Y en esto somos glorificados, en que las obras del Padre se manifiesten en nosotros y con nosotros y por nosotros. Porque así como el Padre, aquí en Juan 1, donde acabamos de leer, no crea nada si no es con el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así también es contigo y conmigo.
Vamos a unir esto a Efesios, el capítulo 2, el verso 10. Soy hechura suya, hechura del Padre, hijo del Padre, engendrado por el Padre, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo camine o ande en ellas. Entonces, fíjate lo que está diciendo Dios. Nos muestra cómo opera el Hijo y el Padre en uno, ¿sí? En esa comunión íntima. Jesús no tenía que estar esperando que le llegara un ángel del cielo para informarle qué le mandaba decir su papá, ¿no? Él dice, el Padre que vive en mí. Ahora, ningún otro ser humano jamás había tenido esa presencia del Padre en él. Por eso, esa es la gran distinción con Jesús. Y ya hablamos, ¿no? Para cada asunto es, Padre, ¿qué estoy oyendo? Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decirle? Padre, ¿qué quieres mostrar? Y el Padre le muestra al Hijo. ¿Dónde? En su corazón, en su espíritu. Y el Hijo lo manifiesta. Es exactamente igual para nosotros. Somos creación de Dios, sus hijos, en Cristo para buenas obras, no obras nuestras. No es que tú y yo andemos haciendo obras de caridad y obras sociales y obras de aquí y obras de allá para agradar a Dios, como lo hacen los seres humanos. Con toda la buena intención, se respeta profundamente ese motivo, ¿sí? Pero no hay comparación entre las obras buenas de un ser humano a las obras de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay comparación. Por eso Dios dice, tus mejores obras, pues, son como trapos de inmundicia. Porque no está en comunión con Él. Porque son obras muertas, obras que nacen de mi esfuerzo, de mi mejor corazón, pero de todas maneras mal. Y es que a veces para mí, yo pregunto, ok, Chris, ¿qué hago en esto? Y a veces me dice Chris, pues, ¿qué dice tu papá? Y yo me quedo, ok, yo pudiera haber hecho eso, ¿no? Claro. Pero yo misma me desconecto y quiero la opinión, no la opinión, pero digo, guíame o dime qué hacer, ¿no? Cuando yo tengo esa conexión, yo tengo eso. Y muchas veces como persona en el diario queremos eso, nada más, ok, tú dime qué hacer, porque yo no quiero tomar el tiempo para tener eso y comunicarme y quedarme en esa comunicación por lo que sea, ¿no? Entonces, no, es cierto. Y Jesús advirtió del peligro de esta práctica de depender de personas, de terceras personas. Si quieres terminar en error, permite que alguien sea intermediario entre tú y Dios. Exacto. Y es la ruta más directa para que caigas en error. Porque ese no es el plan, ese no es el diseño, esa no es la provisión de Dios. Si se trata, aquí estamos compartiendo, pero se trata de que tú vayas a vivirlo en ti mismo, en ti misma. ¿Sí? Que lo compruebes y que aprendas a escuchar su voz, a ver lo que Él te muestra y a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como hemos hablado de Jesús, Él no se guía solo, no puede hacer nada de sí mismo. Pero la gloria de ser uno con el Padre y de manifestar sus obras y de ser por medio de quien el Padre crea en uno con Él, eso no tiene superación.
Y este versículo concluye diciendo, así como Jesús, o sea, yo veo, Dios me muestra la unión entre Juan 1.3 y Efesios 2.10. Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Hijo, el Padre no ha hecho nada. ¿Sí? Y ahora me trae a mí y a ti, nos dice, yo te he hecho a ti, para que así como todo lo ha hecho con Jesús, ahora también tú participes de eso mismo. Tengo obras preparadas que quiero hacer contigo. Cada asunto en tu vida es para eso. Y tú y yo podemos optar por confundirnos y empezar a reaccionar a esto y aquello y regresar a las oraciones humanas de temor, de angustia, de incredulidad, de todas las demás cosas. O podemos ubicarnos y decir, Padre, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Y prestarte a ser uno con Él. Esa es tu vida como hijo o como hija, esa es tu gloria como hijo o como hija de Dios. Entonces, el Espíritu, regreso a Romanos 8 para concluir, me ayuda en mi debilidad, porque yo nunca voy a saber pedir como conviene. ¿Quiere decir que soy ignorante? No. Que mientras más verdad recibo, más comprendo la importancia de no depender de mí, sino de recibir a Dios, de recibir el ser uno con Él. Ese es mi derecho como hijo, esa es mi participación en la naturaleza divina. Y como Susi decía ahorita, darte cuenta que tú tienes que elegir participar. En lugar de para cuando, por ejemplo, ella mencionó, me pregunta a veces, ¿no? Pues es que yo no puedo decirle lo que papá quiere decirle a ella. ¿Sí? Ahora, hay muchas ocasiones en que Dios te va a dar una palabra y la vas a hablar. Me encanta cuando Marco dice, me encontré a esta persona y Jesús empezó a platicar con ella, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que está diciendo, o sea, pero Marco no entra en un trance, ¿no? Y se pone raro y alguien más, otra voz empieza a salir de su garganta, y es como las posesiones demoníacas y cosas así. No, es el ser uno. Pero ahora entendamos que esto es eterno, o sea, es en todo, es en todo, es en todo. No es en ciertas maneras y con ciertas personas, sino es quien tú eres como hijo o hija de Dios. Es que no permitas que se interrumpa. ¿Cómo permito que se interrumpa? Cuando yo acceso a mi propia capacidad. Cuando yo recurro a mí o recurro a alguien más que no sea mi padre. Entonces he elegido no participar de la naturaleza divina. Y por eso esto es enormemente importante. Yo sé que es muy a tiempo que Dios nos está hablando esto para que lo vivamos. Y repito, yo sé que todos podemos pensar, ¿cómo sucedió? Una hermana nos contaba un testimonio la semana pasada. Varios testimonios en realidad, pero el testimonio de Dios en ella es que dice, ella es una persona muy sencilla. Dice, me llegan personas aquí que traen cáncer, que traen problemas graves, ¿no? Y yo le pregunto a mi Señor, ¿qué hago? Y Él me da, pues mira, ponle masa o ponle un remedio, ponle esto. Y hasta preguntaba ella, ¿que estoy mal, no? Pero ¿qué sucede cuando haces caso a lo que Dios te muestra? Pues que sanan. ¿Sí? No es el remedio, es la participación con Dios en sus obras.
Y entonces Él hace sus obras y tú participaste. Y eso es la cosa importantísima que cada uno necesitamos vivir. Pues vamos a escuchar sus comentarios. Vamos a ver quién quiere participar. Adelante. Estelita, adelante. Esta plática me hizo muchísimo bien. Y hay dos cosas que capté, que considero fundamentales en la cuestión. Una es debilidad, es el estado en que soy resentida a la vida divina. Y otro, cuando pierdo la comunicación con Dios, cuando acceso a mi capacidad. Y se me hace maravilloso ese ejemplo de Jesús. Y ese ejemplo también que nos diste es del Padre, que efectivamente todas las cosas fueron creadas por Jesús, en Él fueron creadas, y todo lo que ha hecho no existiría si no fuera Él. Y luego cada quien tiene su capacidad. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, esa unión Padre, Hijo, Espíritu Santo es algo que ya no puedo separar. Ya no los puedo ver separados. Ya es algo que veo muy claramente, la Trinidad Divina, una, única y todopoderosa. Entonces, pero esta plática es algo que me ha hecho tanto bien, que me ha dejado las cosas claras, transparentes. Y gracias, sí. Gracias a Dios, Estelita. Realmente nos hace mucho bien que el Espíritu Santo nos aclare cómo opera esto, porque estamos participando en la elección, ¿no? O sea, esa parte nos corresponde a nosotros y, como hemos hablado en otras ocasiones, aprender a ser libres es un asunto muy diferente, ¿no? Porque estamos acostumbrados o vivimos bajo una esclavitud, no había opción, éramos dominados por la ley del pecado y de la muerte. Ahí empezamos, Romanos 8, ¿se acuerdan? Entonces, pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre. Pero en esa libertad yo tengo que estar eligiendo si participo de la naturaleza divina o no. El resto es un resultado de esa elección. Y comprenderlo es de veras algo hermoso, porque entonces todo lo que tengo que hacer es, en lugar de seguir como el ser humano, ¿no? Ve y reacciona. Y empieza a pensar y a procesar y se acuerda de algo y ya le dieron calambres porque es una mala experiencia de lo que se acordó. O sea, así está su sistema, su existencia, ¿no? Pero el Hijo siempre ve al Padre. Eso es lo que hace siempre. Eso es lo que es eterno en el Hijo. No hace nada de sí mismo. Ve al Padre y el Padre le muestra. Así, instantáneamente. Y ya empiezan a operarse las obras de Dios. Y las disfrutas porque las obras de Dios son maravillosas. Gracias, Estelita, por tus comentarios. ¿Quién más quiere comentar? Todos lo están pensando. Ezequiel. Adelante, Ezequiel. Hola, les mando un saludo a todos. Igual, al igual que Estelita, esta plática y todas, sin descartar ni una, ¿qué bien nos hace el papá por medio de escuchar esto? Y hace 8 días, si se acuerdan, en mi participación dije que pues, tenían unos pendientes con Dios y hasta un pleito que yo traía ahí con él, ¿verdad? Hablando en el buen sentido. Y una de las cosas que ahorita me llama mucho la atención
cómo es tan sutil el que nos seguimos engañando a uno mismo y no esperar en Dios, no esperar en papá a que nos diga qué hacer, y cómo sutilmente volvemos a caer en nuestras fuerzas. El ejemplo que tengo para esto, pues es la cuestión esta de la hipertensión, ¿no? De la enfermedad que tengo. Y entonces hace, no sé, más de un mes y medio, 2 meses, y ahorita lo comprendo, tomé la decisión de dejar la pastilla porque yo le creo a Dios y quiero ser hijo de Dios y quiero ser sano. Así me lo planteé yo, ¿verdad? En mi pensamiento. Y pues sí, dejé la pastilla. Lo normal es estar bien 3, 4 días, pero a los 8, 10 días pues ya me empecé a sentir mal y pues tuve que tomarme la pastilla, ¿no? El caso es de que ahorita con esto estoy entendiendo, y papá me está hablando, de que va a llegar el momento en que él me va a decir que deje la pastilla o que la siga tomando. Eso no importa, porque él tiene el poder para seguir adelante. No sé si estoy en lo correcto y qué opinan. Es correcto, Ezequiel, pero lo mejor es que cada vez que vayas a tomar la pastilla lo hagas en plática con él. O sea, por eso hablamos de comunión eterna. Es que ya no, tú nos compartes tu vivencia y nos ayuda a todos, ¿no? Porque tú estás dándote cuenta. Yo tomé la decisión, no fue el Padre mostrándome qué hacer, sino yo decidiendo. Y cada vez que hagamos eso, por buena que parezca esa decisión, está equivocada. ¿Te das cuenta? Está equivocada y no prospera. Entonces, esta es la escuela, ¿no? Entonces, cada vez yo les comparto que para mí crece cada vez más esta comunión, y que se aplica a todo, a lo que como, a lo que veo, a lo que pienso, porque mi Padre quiere ser uno conmigo en todo. Esta es la vida divina. Y vivirlo o participar es vivificante. O sea, ahí está la paz, ahí está el amor, ahí está todo lo que mi Padre está operando en mi espíritu siempre y cuando yo participe. Y cuando elijo no hacerlo, se apaga instantáneamente. Y eso que se siente tan bonito, ya no se siente bonito. Por lo tanto, no es difícil saber si estás participando o no. Es muy sencillo, realmente. ¿Sí? Y esta es la escuela y los pasos que estás dando. Magnífico, porque estás entendiendo más tu vida como hijo de Dios. Muy bien, tomemos un comentario más esta tarde. ¿Quién más quiere compartir? ¿Laura? Sí. Aquí yo con mis, ya sabes, ¿no? Ahora sí ya me estaba portando bastante bien. No, bueno, he estado teniendo, la verdad, pues gozo en mi corazón por todo lo que está pasando, por toda esta enseñanza. La verdad, como comentaban mis hermanos de Puebla, ha sido definitivamente edificante para mi espíritu, ver a Dios de diferente manera, de la manera como él, yo creo que desde el primer momento en que me presentaron a Jesús como mi Señor y Salvador, pues así era, ¿no? Pero el caminar durante todo este tiempo, en decidir tomar mis propias decisiones y creer que era de parte de Dios, pues la verdad no me ha traído nada bueno. Y en muchas ocasiones, cuando he dejado participar a Dios porque Él está ahí presente, las cosas han sido de una manera extraordinaria y edificante para mí, para otras personas a quien Dios me ha permitido compartirles, dejar que Él hiciera las cosas en mí
Y pues bueno, yo creo que también ha sido un poco la parte engañosa de nuestro temperamento, ¿no? De que así soy, así nací, era lo que tú platicabas en otras ocasiones, ¿no? Ya soy así, ese es mi temperamento, esa es mi forma de ser, y como soy sanguínea, pues ahora sí que chútate sano de todo el tiempo, hacer lo que yo creo conveniente, ¿no? Y bueno, ahorita lo que veo, a mí me está costando un poquito de trabajo entender lo que es la debilidad, Cris. O sea, no sé si tengas un ejemplo o de parte de Dios, obviamente, un ejemplo de lo que es la debilidad, porque yo estoy entendiendo que la debilidad es cuando me humillo ante Dios para dejarlo que Él me enseña a mí, que Él lo puede hacer todo en mí y que yo también puedo hacer las obras de lo que estás hablando, las obras que Él ya tenía preparadas de antemano en mí para hacerlas. Pero si puedes ahondar un poquito más en esto, te lo agradecería. Y aquí anoté una duda. La Trinidad es una, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno mismo. Pero al final de cuentas, cada uno hace una diferente función. Es otra pregunta. Gracias. Gracias, Alma. Laura, gracias por tus comentarios. Mira, la debilidad podemos definirla como hijos. Es el renunciar, es el negarte a ti misma, ¿sí? La verdadera negación es allá no hacer por tu propia capacidad, porque es allí donde puedes participar con Dios de lo que Él es y de lo que Él hace. Solamente entonces. Entonces es algo fantástico ser débil, ¿sí? Porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Y se aplica a todo, ¿no? Nos ha encantado tu participación y lo que nos has comentado respecto a ir manejando y se te atraviesan. Bueno, es quién va manejando. ¿Te das cuenta? Es tú en uno con Dios, y esto va a la respuesta de la segunda pregunta que haces, porque la mentalidad humana quiere dividir, ¿no? A Dios, qué hace Jesús, qué hace el Padre, qué hace el Espíritu, y qué funciones tiene uno, y hay enseñanzas que te los dividen y los reparten, pero lo que Jesús nos está diciendo es, no, es en uno. El Hijo no hace nada sin el Padre no hace nada sin el Hijo, y lo mismo con el Espíritu Santo. Entonces, ese uno es lo que es la naturaleza de Dios, es la vivencia divina. Y por eso cada uno de nosotros estamos siendo traídos a ser uno con Él. Porque solamente allí, en ese uno que Dios es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tú y yo podemos ser hijos. ¿Sí? No nos corresponde a nosotros distinguir con quién hablo, ¿sí? ¿A quién le digo que haga qué cosa? Precisamente de eso habla Romanos 8:27. No sé pedir como conviene. No me toca a mí estar haciendo ese tipo de cómputo como lo quiere hacer el ser humano, la mente humana, sino recibir lo que el Espíritu hace en mí para interceder conforme a la voluntad de mi Padre. Entonces, resumiendo todo lo que Dios nos ha hablado hoy y ligado a la semana pasada es: quiero participar eternamente, que ya no haya interrupciones de la vida divina en mí. Necesito permanecer renunciando a mi propia capacidad. Esa es la debilidad en la que debo existir. ¿Sí?
Y eso me lleva entonces a estar escuchando a mi Padre, hacer lo mismo que hace Jesús. Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decir? Padre, ¿qué es esto? Padre, ¿sí? Y eso es lo que el Espíritu Santo te ayuda a hacer. En los versos anteriores de Romanos 8, 15 al 17, dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Ese clamor es para eso, es para que estemos en esa comunión eterna con nuestro Padre. Pues vamos a ir a vivir esto, ¿de acuerdo? Con mayor claridad, con mayor gozo y expectativa. Y me encanta el hecho de que los que estamos recibiendo lo que Dios nos dice, lo estamos comprobando. ¿Sí? Y eso es lo que cuenta, que sea verdad en nuestras vidas, porque Dios está viviendo aquí. Entonces, si Él está viviendo aquí, Él cumple todo lo que Él ha prometido aquí. Y de aquí adentro va a salir hacia afuera. Vamos a dar gracias, hermanos. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos en este tiempo todos unidos y por los que se pudieron quedar conectados y los que no pudieron. Gracias porque de todas maneras a través de esto estamos aprendiendo cómo permanecer y cómo ser uno. Y entender de las muchas veces que nos salimos de comunicar cualquier decisión o lo que quieramos, hacerla contigo. Gracias, Señor, por entender esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Que Dios continúe asombrando a cada persona, a cada hijo e hija, convenciéndoles. Muy bien. Adiós. Bendiciones. Gracias, bendiciones, saludos a todos. Bye. Gracias, bye bye. Ágape es mi